Buenos días, Ecomundo, ojalá 4RD, martes 19 de enero. El año ha iniciado con una situación que no se esperaba por las estimaciones de los analistas, de los bancos de inversión y de todas las autoridades del mundo, y es esta volatilidad que ha acontecido en las bolsas y cómo los últimos datos que cortaron en el cuarto trimestre del año de China y la caída de las bolsas asiáticas y de los intentos de regulación de las bolsas se vieron afectados, y al mismo tiempo el hundimiento en caída libre de los precios del petróleo. Estos elementos lo que plantea es la limitación de las estimaciones y de las apreciaciones acerca del futuro, que siempre son un marco de referencia sobre una realidad que siempre está sujeta a cambios. Y esto es muy importante, lo cual no quiere decir que no es útil hacer escenarios, construir escenarios y hacer prospectiva, hacer proyecciones. Pero lo que esto nos indica es que con la caída del crudo y de las materias primas hay debajo, como telón de fondo, una realidad más difícil de interpretar, y el año 2016 ha iniciado con estas expectativas. Los analistas de bolsa se dividen entre los que ven y toman precaución porque divisan una tormenta que insinúa puede ser el momento en el que debe haber precaución, y otros que apuestan para comprar porque es un momento en el cual estas caídas que hemos visto son el fruto de una sobrereacción a factores transitorios. Sin embargo, hasta el momento el índice de incertidumbre, el VIX, que hemos comentado aquí en Ecomundo, VIX, todavía no presenta indicadores de alta preocupación, pero sí los factores llamados geopolíticos que están ganando peso, y resulta preocupante que no lo estén haciendo para mejorar las cosas. Así, por ejemplo, las relaciones diplomáticas con Irán sientan también a orillas del Atlántico como mal en Oriente Medio. La OPEP hace tiempo que dejó de ser un bloque, y Arabia Saudí esperaba que un petróleo barato asestara un duro golpe al fracking en los Estados Unidos. Sin embargo, la economía estadounidense está disfrutando del empuje de una energía barata, a pesar de que algunas empresas extractoras sufren para mantenerse. Si Irán se suma a la producción internacional, los precios del crudo podrían hundirse aún más. Y este es el tema que hemos comentado acerca de la estrategia de Irak, y que ya OPEP no es un cartel, ya, como hemos dicho, con la entrada de Estados Unidos a convertirse a la par con Irak y con Rusia en productores mundiales en la cima, pues este es un elemento que ha restado importancia, y estos cambios geopolíticos están jugando un rol importante que hemos ido analizando durante las últimas semanas. En el día de ayer Wall Street no tuvo sesión, se celebra el aniversario de Martin Luther King, del nacimiento de Martin Luther King, y en el día de ayer la bolsa cierra, es un día festivo para la bolsa, este gran referente, este gran ícono de los derechos civiles en los Estados Unidos, situación que se ha arreciado en los últimos meses por el tema de la muerte, víctimas de la discriminación racial por parte de la policía en los Estados Unidos. Y esto, en el día de ayer, pese a intensas olas de nieve, hubo una marcha para celebrar esto, y Wall Street siempre cierra. No todos los estados cierran cuando hay este tipo de festividades, pero Wall Street cierra, y esto es un hecho importante. En relación a las tensiones de Oriente Medio, que son importantes, y al deshielo entre Teherán y Washington, que en las últimas horas pues presentó elementos importantes con el levantamiento de las sanciones que vamos a ver ya desde el punto de vista de Irán. Ayer vimos desde el punto de vista de
de Arabia Saudí y ver cómo esto completa un poco el panorama que hay ahí. Como sabemos, el Organismo Internacional de Energía Atómica, la OIEA, confirmó el pasado sábado que Irán redujo su programa nuclear como se comprometió a hacer, es decir, una constatación de la OIEA de que eso se había operado. Y esto fijó el acuerdo firmado en julio con Estados Unidos y las otras 5 grandes potencias. Y poco después, tanto Estados Unidos como la Unión Europea anunciaron el levantamiento de las sanciones vinculadas al programa atómico. Y los anuncios estuvieron precedidos por un canje de presos entre Teherán y Washington. 6 meses después del pacto de acción, sus 2 principales artífices, el ministro iraní de Exteriores, Mohammad Javad Zarif, y el secretario de Estado norteamericano, John Kerry, estuvieron en Viena para asistir a un momento definitorio para las relaciones bilaterales y de todo Oriente Próximo. El presidente iraní, Hassan Rouhani, felicitó a sus ciudadanos por alcanzar este acuerdo. Este paso va a permitir no solo la reintegración económica de Irán, algo altamente esperado por sus 80 millones de habitantes, sino su rehabilitación política, aunque Teherán y Washington aún no han anunciado la reanudación de las relaciones diplomáticas cortadas poco después de que se proclamara la República Islámica en 1979. Su acercamiento a raíz de las negociaciones nucleares ya ha dejado viejo el paradigma de su enemistad que ha venido definiendo Oriente Medio. El propio Zarif lo apuntaba en un artículo reciente en The New York Times, en el que reiteraba la disposición del gobierno de Hassan Rouhani, el presidente de Irán, a instar al diálogo, promover la estabilidad y combatir el extremismo desestabilizador. Y ahí menciona un hecho relevante frente a Arabia Saudí, que es el aspecto de conflicto que queremos ver en relación a Oriente Próximo y este tema geopolítico que está pesando en los mercados, a quien presentaba como un país irresponsable. De momento, lo más inmediato será la posibilidad de volver a vender petróleo y de recuperar los entre 50.000 y 100.000 millones de dólares y que, según fuentes, Irán tenía bloqueados en bancos extranjeros, aunque una parte ya ha ido recibiendo mensualmente desde que se firmó el plan de acción en noviembre del 2013. La expulsión del sistema financiero internacional ha sido sin duda de todas las medidas de sanciones porque ha dificultado y encarecido todas las transacciones, incluso las permitidas como las compras de medicinas. Las sanciones han puesto pérdidas por decenas de millones de dólares a Irán. El embargo de petróleo ha reducido sus ventas a 1 millón de barriles diarios, frente a los 2,5 millones de barriles diarios que vendía en 2012. Ahora los responsables esperan poder incrementar enseguida la producción de 500.000 barriles, medio millón de barriles diarios, con el objetivo de alcanzar los 4 millones en un futuro próximo. Es decir, el país busca impulsar la industria tras el fin de estas sanciones por su programa nuclear, y es importante cómo esto y el levantamiento de las sanciones han agitado el mercado. Y fijémonos que el Brent está por debajo del Texas, lo cual no es común, ambos por debajo de los $30. Irán ha manifestado el pasado lunes su intención de incrementar la producción de inmediato con este 500.000 de barriles y el regreso del país con las cuartas reservas de petróleo y las segundas de gas despierta tensas expectativas y recelos. Por una parte, enormes posibilidades de negocio para las empresas del sector y por otra, el temor a que su efecto sobre la oferta deprima aún más el precio del crudo en sus niveles más bajos desde 2003. Tanto unos como otros pueden resultar exagerados. Elevar la producción más allá del 500.000 de barriles anunciados requiere inversiones multimillonarias que la tendencia a la baja del petróleo desincentiva por ahora.
No va a ser para el día siguiente, dicen fuentes internas del sector. Aún así, los responsables iraníes confirmaron ayer lunes su intención de sacar al mercado estos 500.000 de barriles extra, algo que venían anunciando desde hace meses y que esperan conseguir en semanas. Irán es capaz de incrementar su producción de petróleo al día luego del levantamiento de sanciones, y este es un tema que destacó el viceministro de Petróleo, Rokneddin Javadi, quien también dirige la Compañía Nacional de Petróleo de Irán, NIOC, N-I-O-C. Y es que Irán vive del petróleo con un 10% de las reservas mundiales. Su venta ha supuesto, desde mediados del siglo pasado, el grueso de los ingresos del gobierno iraní. Aunque la reciente reducción de los precios redujo su peso en el último presupuesto a un 47%. De ahí que el embargo impulsado por Estados Unidos y la Unión Europea fuera, junto a las sanciones financieras, la medida de presión más radical para estrangular la economía iraní. En 2011 Irán exportaba 2,6 millones de crudo, incluido un pequeño porcentaje de condensadas volúmenes de gas, según la Agencia de Información sobre Energía de Estados Unidos. Tras revoluciones sancionadoras, estas resoluciones sancionadoras por su programa nuclear quedaron reducidas a 1,3 millones 2 años más tarde. Traducido en dinero, pasó de ingresar 118.000 millones de dólares a solo 56.000 millones de dólares. Aunque desde la firma del plan de acción a finales del 2013 pasado, pudo incrementar esa cantidad hasta cerca de los 1,5 millones. El derrumbe del precio del petróleo de $115 el barril en junio del 2014 a menos de 30 en la actualidad se ha comido ese beneficio. No está claro que parte de ese millón extra de barriles va a poder ser vendido a los antiguos clientes europeos mientras se restablecen los lazos bancarios por el momento. Y este viceministro de Energía y director de la Compañía Nacional de Petróleo de Irán admite que podría llevar hasta 9 meses hasta firmar el primer nuevo contrato de exportaciones. Con todo, ese plan de inmediato no deja de ser un gesto simbólico para señalar su vuelta al mercado. El objetivo último es doblar sus exportaciones, lo que requeriría elevar su producción por encima de 4 millones de barriles diarios, frente a los 2,7 actuales. Eso exige importantes inversiones en sus infraestructuras, desfasadas no solo por las últimas sanciones, sino por la falta de inversiones durante décadas. Sin embargo, el embargo tecnológico de Estados Unidos, cuyas empresas tienen mayoría de patentes del ramo, y el declive natural de sus depósitos. De hecho, tras la revolución de 1979, las extracciones rara vez han superado los 3,5 millones de barriles, frente al récord de 6 millones que llegaron a producir en 1974 en plena crisis del petróleo. Las estimaciones sobre las necesidades de financiación del sector de infraestructura en Irán varían entre los 150.000 millones de dólares y los 200.000 millones para los próximos 5 años. No obstante, durante la presentación del nuevo modelo de contrato para las empresas extranjeras, el ministro de Petróleo, Bijan Zanganeh, consideró que sería un éxito si en las actuales circunstancias se lograran inversiones por valor de 25.000 millones de dólares. Los representantes de las petroleras esperan por su parte cambios legislativos que den mayor seguridad jurídica a sus proyectos y, aunque no lo expresaban abiertamente, ver que el acuerdo nuclear no descarrila, ya que les preocupa el riesgo del restablecimiento de las sanciones en caso de incumplimiento. Este nuevo modelo de contrato que ellos han presentado a los inversionistas trata de buscar, junto con la seguridad jurídica, una serie de cláusulas que permitan traer dinero fresco para poder preparar las infraestructuras para ir aumentando la producción progresivamente. Mientras tanto, solo este anuncio simbólico ha influido en los mercados internacionales y vemos que el Brent se ha hundido en caída libre. Pero será hasta mañana
cuando volveremos a continuar analizando todos estos elementos de inicio del año con la volatilidad de las bolsas, de los mercados, de las divisas y del precio del petróleo. Cita Cultural, no le cambie.